les voy a presentar un trabajo de restauración, de mantenimiento que hicimos en el templo de San Ignacio de Loyola, en San Ignacio de Caborica y municipio de Magdalena. En enero van a ser 3 años que se empezó, que se hizo este trabajo. Y la traducción, por párrafo, no por página. Voy a intentar traducir por Gaby. I will translate for Abby, and her presentation will be on the maintenance and restoration they've made on the Church of San Ignacio of Caborica, which is in the municipality of Magdalena, and it's in January. It will be 3 years since they began the work. Este trabajo se hizo con una beca del National Park Service en colaboración con el Patronato de Conservación y Restauración del Templo. This work has been funded by a grant from the National Park Service together with funding from a Patronato organization for the church. Especial con el Parque de Tumacacori, ¿no? Es del Parque de Tumacacori fueron la gran cantidad de fondos. And the Tumacacori Park in particular of the National Park Service was the biggest grantor of funds. Bueno. Bueno, si quieres pasar la primera, Betty. Bueno, yo quiero hablar un poco antes del trabajo que se hizo, es del problema de las restauraciones en nuestros templos, ¿no? Before getting into the specifics of San Ignacio, she'd like to speak in general about the problems of preservation which all these northern churches face. Porque nosotros nos enfrentamos a una comunidad que pensaban que la cal no era un producto bueno para trabajar y ellos querían arreglar su iglesia con materiales nuevos, ¿no? And they're up against a bunch of ideas among the communities that lime is not an appropriate material for use, and they want to use modern materials in fixing their churches. Entonces el primer trabajo fue tratar de convencer a la gente, platicar con ellos, decirles el proceso de restauración y los beneficios que les iba a traer a ellos. And the first thing they had to do was to meet with the people in the communities, to talk to them and explain the benefits of using lime for their projects. Y bueno, esta es una fotografía del templo de San Ignacio, no sé si se aprecia muy bien. Y vamos a empezar, pasamos con la siguiente. Bueno, yo me encontré con el templo después de 12 años que no había recibido ningún tipo de trabajo, ni siquiera de pintura, ¿no? Abby began working on this church, this temple, 12 when she started working on it, it had been 12 years since it had been touched or given any maintenance, not even a coat of paint. Entonces, bueno, las condiciones del edificio eran de humedad hasta casi una altura de 2 metros, escurrimientos en la bóveda, teníamos algunas grietas y escurrimientos de agua hacia el interior. She found conditions at the foundation with rising dampness up to a height of 6 feet, and there were little fissures in the vaults of the roof that were admitting water into the roof of the nave. Y bueno, todos los microorganismos que trae la humedad, ¿no? Entonces el templo era un muestrario de microorganismos a todo lo largo. The church was filled with little microbes and organisms, sort of like a petri dish of microorganisms that were living on the humidity. Entonces, bueno, esta foto creo que se ve un poco, ¿no? La siguiente, Betty, por favor. Casi no se ve, está muy... No se ve. Sí, a ver si se ve un poco mejor. Bueno, otro de los trabajos que tuvimos que estar haciendo a la par del trabajo de conservación fue el de educar a los albañiles porque querían hacer las cosas a su estilo, ¿no? Another project they had besides the work of fixing the building was to educate the masons who wanted to do things their own way and not necessarily to follow the specifications of the restoration. Entonces, bueno, empezamos primero retirando aplanados sueltos, pintura que estaba perdida, tratamos de quitar humedad por medio de papetas para poder sacar la humedad de los muros. And they began by removing loose plaster and flaking paint, and then tried to remove the humidity from the walls and the salts by applying compresses to draw off the humidity and salt. Bueno, esto es cómo se veía la iglesia durante el proceso de intervención, como tenemos arriba
negra la cúpula llena de microorganismos y abajo empezamos por consolidar el tabique porque estaba suelto, entonces consolidamos con lechada de cal. These photos show the work in progress of removing the plaster to let the walls dry out. The stains on the roof and the vaults, you can see the dark stains are mold and microorganisms growing in the building. And they had to first consolidate the footings, the foundations. And they primed the walls also with the lime wash. Bueno, y quitar algunas banquetas de cemento que todavía tenía y algo que tenía, ellos habían tratado de quitar, habían tenido una primera etapa de quitar banquetas y pusieron grava y bloque no, ¿cómo se? Adoquín, pero pusieron plástico abajo. Entonces el problema seguía porque la humedad seguía estando ahí. Another problem they had was the cement sidewalks up against the building and around the side on the north, and they were removing the cement sidewalks. Earlier, some of the cement had been removed and paving stones had been put down by another project, but they put the paving stones over a layer of plastic, which drove the moisture right into the walls. So. Bueno, y estos son algunos del proceso de los trabajos en el exterior. Empezamos primero con una etapa que iba a durar un mes solamente, que nada más íbamos a quitar la humedad al 1 metro y medio, 2 metros, donde encontrábamos la humedad, era quitar la humedad y volver a aplanar y era todo lo que íbamos a hacer. Yeah, the first phase of the work was to last a month, and it was to remove the loose plaster in the lower portions of the wall and to remove the humidity. That was the focus of the first stage. Pero bueno, después vimos que había muchos más problemas, entonces no. They discovered that the 1 month phase was not going to be enough because there were many more problems to deal with. Bueno, también apagamos la cal, trabajé 2 tipos de cal. Trabajé cal viva, que apagué en el momento en que empecé a hacer la obra para darle tiempo. Y eso era con la idea de trabajar la bóveda de cañón corrido. To work on the barrel vault of the nave, they were preparing quicklime on site, slaking it on site as you see here, giving it plenty of time to fully hydrate before they use it in the vault repairs. Y la cal química también la apagamos en sitio, pero esa la utilizamos para los morteros, los aplanados y para la pintura a la cal. And the chemical lime, is that in polvo? Okay. So the industrial hydrate, they also were soaking to prepare it for use in mortars and plasters and in whitewash. Y trabajamos con baba de nopal tanto para morteros en consolidar y para dar los acabados en la pintura, porque una preocupación de la gente era que no querían ensuciar su ropa con la cal. Yeah, they were also using the traditional additive of the baba de nopal, which is the nopal cactus glue or the mucilage for mortars, for plasters, and also for paints. En el interior del edificio teníamos este tipo de problemas, ¿no? Teníamos aplanados desprendidos y teníamos nubes ya de sal, era como nubes así saliendo del edificio. Y lo que hicimos fue tirar todo, pero también rebanar, si era posible o si era necesario, hasta un poco del tabique, porque ya estaba infectado también. On the interior of the church, they had detached plaster down low and literally clouds of salt. As they removed the loose plaster, there was so much salt crystallization that it caused clouds to billow out. And they had to remove some of the brick itself because it was so sick, infected with salt. That's it. I hadn't heard that term before. No había escuchado el término infectado, ladrillo infectado, infected brick. Bueno, entonces este es el proceso, ¿no? De que estuvimos picando. También cuando ya estábamos trabajando la gente dijo, bueno, necesitamos luz, necesitamos esto. Entonces tuvimos que hacer también trabajos de albañilería y enseñarles a hacer, ¿no? Cómo poner la luz de manera de que los muros no estuvieran siendo afectados. ¿Luz en términos de corriente? En términos de corriente, y porque ellos tenían clavos, entonces cuando yo abrí las paredes lo que decidí fue bajar todas las tuberías, todas las instalaciones por la parte nueva que estaba haciendo. As they were repairing the masonry in the base of the wall, they were also upgrading the electrical system and burying the power in the wall
and working with the masons to conceal all of that and properly fill it in with brick and lime mortar. Bueno, y después empezamos a trabajar ya con los aplanados en el interior. Primero queríamos terminar bien lo que íbamos a hacer, que era nada más trabajar en el interior y tal vez en el exterior los aplanados. Y empezamos a trabajar con mezcla gruesa primero y después delgada. So on the interior, as they were preparing to refinish the wall with a plaster, with an aplanado, the first coat was the coarse coat, or the scratch coat, I think we'd call it in English, which is... Bueno, y otro problema que tuvimos fue que la cal química hace un tono gris. Entonces la gente entraba al edificio y creían que estábamos poniendo cemento. And the problem they found was that the chemical lime they were using had a gray color to it. So people who came into the church thought they were using cement. Bueno, después el cañón corrido también teníamos a todo lo largo grietas y filtraciones de humedad. Teníamos el techo que se estaba cayendo en pedacitos y también cuando vimos que sí nos iba a alcanzar el dinero empezamos a trabajar en la cúpula, en el cañón. So they began working on the barrel vault above the nave, which had many, many fissures in it and water infiltrations. And they found that the project was going to be more expensive than they had imagined it would be. And they then began to work on the cupola, the dome over the altar. Y también le pedimos a David que viniera a San Ignacio, que viera el trabajo que estábamos haciendo, que lo evaluaran y que si había la oportunidad de decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien, podemos tener más dinero. Entonces sí lo conseguimos. So they invited David, Hubert said, to come down and view the work, to make an evaluation of it, and with the understanding that if they were doing the right thing, that they'd be able to receive further funding to continue the work. Y también invitábamos a la comunidad a que fuera los sábados a visitarnos y para que vieran ellos el trabajo que se estaba haciendo. Y los poníamos a trabajar quitando cal de las paredes o haciendo morteros. ¿Por los sábados, entonces? Los sábados. So there's a Saturday program for volunteers to come and help work on the building, to remove layers of de cal? La pintura de cal, okay, the loose lime paint that was flaking off. They put people to work cleaning the walls, scraping the walls. Y eso nos sirvió porque la gente de la comunidad, incluso gente que no es del pueblo, pero tiene invernaderos ahí, hicieron donaciones porque les empezó a gustar el trabajo. And this involvement of the larger community had other benefits because some of the people who were interested in participating weren't just people who lived there in San Ignacio. They were the owners of the greenhouses. And they actually came up with donations of cash as well as time that helped the project. Y nosotros tuvimos muchos problemas con los andamios porque teníamos nada más 6 andamios, entonces cambiábamos los andamios. And they had many problems with the scaffolding because they didn't have sufficient scaffolding at one time. They had 6 pieces of scaffolding that they had to continually move around. Y otro beneficio fue que una persona que tiene gasolineras que iba a los talleres, de repente él nos mandó 10 andamios así, y luego otros más. And then a gas station owner who was part of this community effort donated another 8 sets of scaffolds. So it's community organizing. Bueno, esto es el proceso en el interior de la iglesia que era otra cosa que teníamos que estar lidiando con el tiempo, porque se acercaba Semana Santa y la gente quería que la iglesia estuviera lista para las fiestas de Semana Santa. Entonces, también los sábados teníamos que limpiar porque el domingo había misa y tenía que estar limpio, ¿no? Entonces, quitábamos las bancas, las poníamos, quitábamos las bancas, las poníamos todos los sábados. So every week they had to get the church ready for Mass, and they'd move all the pews out of the way to do the work. They'd have to put them back, and then Holy Week was approaching, and the people of the church were hoping that it would all be ready for that week and for Easter. Y como estaba diciendo, no sé si Pat o algo así, muchas veces los sacerdotes son algo no tan bueno como Claudio, por ejemplo, ¿no? And not all priests are as nice as Claudio. Entonces también yo quité las imágenes religiosas que había por cuidarlas, ¿no? Para protegerlas de la cal. Y el padre las sacó un día, entonces yo las guardaba él. Another little bone of contention was Abby, to protect all the religious statuary, had moved it out of the church so it wouldn't be damaged by lime or dust.
and the priest kept bringing it back in, and she had to take it back out. So it made their job more complicated. Bueno, y acá estábamos viendo en el interior, cuando ya íbamos avanzando en la cúpula por el interior, pero yo sabía que teníamos que hacerlo en el exterior también, porque no era suficiente nada más estar tapando por afuera, y estábamos siempre preocupados de que el dinero nos alcanzara, ¿no? Pero ya después que llegó David, entonces estuvimos aplanados, sí, tanto en el interior como en el exterior. Pero ahorita lo vamos. They continued working on the inside of the barrel vault and also the dome above the high altar from the inside, but they were concerned also that it was not sufficient to simply rework the inside and fill the cracks, because on the outside of the dome it was also cracked and suffering problems. They were concerned about the budget and whether they could fit it all in, but luckily they were able to receive more assistance from... Monday? Okay, all right. Yep, they were given more money to continue. Más trabajos adentro de la iglesia. Ya en esta etapa ya habíamos cerrado los muros aquí. Acá en esta parte de acá nos costó mucho trabajo quitar la humedad y ya teníamos aplanados y volvía a salir la humedad. Entonces lo que vimos fue que había una tubería que estaba tapada y tuvimos que sacar la tubería, poner papetas otra vez y hacer todo el proceso 2 veces en un mismo lugar. They had closed up the walls and they were working on the finish coat when some of the areas of their repaired plaster began to show signs of humidity again, and they researched it, and there was a leaking pipe in the wall that was causing the humidity. So they had to go in, excavate that out, fix the pipe, draw the humidity out again with compresses, and redo the whole treatment for that area. Right? Por favor. Bueno, también trabajamos en el altar. Esto fue otro como trabajo en comunidad que hicimos y tratar de cambiar la mentalidad de la gente. Este fue siempre un paso de restauración, un paso de cambio de mentalidad de la gente. Siempre estuvimos trabajando así. Another project within the project was reworking the high altar, another community project where they worked with people of the town and area. And it was partly to restore the altar, but also to change the thinking or the mentality of the people and sort of bring them along step by step. Porque ellos lo que querían era que el altar tuviera una pintura dorada. Entonces, como las iglesias del sur del país son retablos dorados, ellos querían pintar con pintura vinílica dorada el altar. The parishioners wanted the high altar piece to be painted with gold paint, like some of the retablos they had seen in the southern part of the country, not accepting the fact that this should be a lime wash finish. Y bueno, hicimos algunas pruebas ahí, porque yo les decía que podíamos pintar el altar tal vez, pero con un color más bajo que el blanco. Sí, lo que ellos querían era que se viera, porque ellos decían que el altar no se veía porque todo era blanco. Well, the complaint of the people was that you couldn't make out the figures of the altar because everything was white, and they were saying, can't we paint it gold? And so Abby worked with them. Well, perhaps we could paint it another contrasting color, but something less strong than the gold, something more subtle. Bueno, entonces ya dijeron que no y todo blanco. Okay. In the end, Abby prevailed. Y bueno, en la anterior se veía el día antes de entregar la obra. Esto es en el interior, el día que entregamos la obra. Fuimos, trapeamos el piso tuvimos que poner aceite, pulir, limpiar los santos, volver a acomodar todos los santos, porque eso era mi trabajo. O sea, la comunidad dijo que yo tenía que hacer eso, porque yo lo había quitado, ¿no? Entonces yo lo tenía que poner. Wow. So Abby, when they turned the project over back to the church, she personally and members of her team cleaned the whole church, dusted everything, polished the floors, and it was understood that this was all her responsibility. This is the project upon completion. Bueno, así se veía el interior el día que le dijimos a la gente que podía entrar, y algo muy chistoso fue que nosotros enceramos el piso y lo pulimos y estaba limpio, y la gente no quería entrar porque se iba a ensuciar el piso. So they had made it so perfect on the day that they were going to open it that the people came and looked in, and everything was so perfect they were afraid to enter. They didn't want to make a footprint on the floor. Bueno, también hubo un poquito de trabajo manual de acabados arquitectónicos. No hay mucho relieve en San Ignacio, pero tenemos 2 altares que uno estaba perdiendo ya los altos relieves, y pues sí me tomé la libertad de trabajarlos y de consolidarlos. She also received authorization to do some work on the relief plaster work on the side altars.
which was a manual work that was done. Was this after the church was completed or during? Okay, this took place contemporaneously with the other plaster work to rework some of this detail relief. Y bueno, todo el proceso limpié, porque la iglesia había tenido muchos procesos, muchas pintadas de cal, entonces mucho de la decoración ya no se ve porque está oculta entre las capas de la cal. Entonces lo que yo hice fue limpiar y consolidar, inyectando los relieves. The problem had to do with the fact that the interior of the church over the years had been given so many coats of paint and whitewash that it had layers and layers of paint that obscured a lot of the relief and the ornament. And so her work was to clean it down to the original, remove all those layers, consolidate where the plaster was loose by injecting. Estaba inyectando lechada de cal con un poco de caseína. Injecting a lime water to consolidate the plaster, and basically una resina sintética. ¿Sí? Caseína. Caseína, okay, casein, which is milk, milk glue, caseína. Bueno, ya está la siguiente, por favor. Y el resultado final fue esto, ¿no? O sea, la gente también no sabía que había esos diseños en sus altares muchas veces. Esto se había perdido, había uno que otro de acá, estos estaban ya pulverizados y abiertos. Entonces también esto fue algo así que los impactó porque nunca lo habían visto. Wow, and this is the finished work, and it really impressed the parishioners because they didn't realize that they had all this ornament. It had been obscured. And the bottom part actually had fallen away and was just turned to dust. And so, by consolidating it and revealing it, people were very impressed. Otra de las sorpresas, ¿no? Porque hubo como muchas sorpresas dentro del templo. Otro ejemplo era esta pila de agua bendita con estos diseños que tampoco ya se veían. Another surprise, and there were many surprises on the job, was in the baptismal font. That there was this ornamentation that at first you could not make out, you couldn't distinguish what it was. Entonces también yo pedí autorización a México que si podía yo trabajar manualmente eso, ¿no? Porque eso es de restauradoras. Entonces bueno, se me dio el permiso. También hice el proceso de desencalar para que las figuras se vieran. She once again asked for authorization from Mexico DF, ¿verdad? To work this personally, do the manual work, because it's the work of restorers, and Abby's an architect. And she received the authorization, and she removed all the layers of lime that had been put on it over the years and consolidated. Bueno, entonces, cuando empecé a desencalar, vi que también había pintura ahí. Once she took off the lime, she saw there was actually pigment, there was paint there, color. Y a mí ya después, a mí me dio miedo, entonces dije, bueno, lo dejo así antes, y a mí lo que me recomendaron fue que quitara toda la cal, consolidara la pintura que había y lo dejara expuesto, ¿no? Porque todos pensamos que nada más es blanca las iglesias. And when she saw all the color, she was a little bit frightened by it, because she wasn't sure what to do with it. But the advice she got was to remove all the lime overpainting, consolidate, and then leave it exposed like that. And it was a surprise because it had been thought that the interiors of these churches were all white, and here she found color. Bueno, después ya teníamos la iglesia bonita, estaba todo bien, pero seguía el problema del techo, ¿no? Sabíamos que teníamos que terminarlo, y el primer trabajo fue quitar un elastomérico y cemento que había en el cañón corto. So once the interior was completed and was perfect, they still had some infiltrations from the vault. So the decision was made to remove the synthetic coating on the elastomeric coating on the roof and the cement plaster that had been put over the roof vault. Y cuando quitamos el elastomérico vimos que era un rompecabezas, la bóveda estaba toda llena de grietas, había pedazos que podías quitar con la mano. Entonces ya vimos que no nada más era quitar la capa, sino tuvimos que levantar toda y dejar los tabiques expuestos. So once the elastomeric coating was off, the roof vault looked like a puzzle with all loose pieces, some of which you could just pick up with your hand, and they realized they had to get it all off down to the brick. Y nos encontramos con una intervención que había sido hecha hace 12 años, que tenía una cama de 20 centímetros de mortero de cal, pero con arena muy fina, y por eso estaba toda quebrada, y después un terrado sobre las piezas de tabique.
y lo limpiamos todo para ver si las piezas estaban bien y si estaban en buen estado. And there were some layers that had been put on a dozen years ago of a mortar cap with a very, very fine mortar that hadn't held up under the exterior conditions, and it was disintegrating, and then underneath that was a fill that had to also be removed. All the way down to the tabique. Tabique is a brick like this, yes? Yeah. The ladrillo. Ladrillo, yeah. Y empezamos a trabajar con ya la cal que teníamos de 2 meses y medio apagando. Okay. Empezamos a hacer otra vez nuestro sistema de entortado en la cúpula. So then 2.5 months into the project, they got to the roof vault, and the lime all that while had been slaking in barrels, the quicklime. And they began to do the entortado, sort of the base coat of plaster. Bueno, aquí está el proceso, ya habíamos avanzado todo esto y al final estábamos trabajando esta parte de acá porque había mucho problema en estos muros también que tenían elastomérico, entonces ahí sí teníamos que quitar y lavar para quitar microorganismos y quitar todo y volver a aplanar. So with the areas of the walls of the drum of the dome, there were also problems with the elastomeric moisture and microorganisms growing in it that they had to rinse out and wash. Did you use herbicida o algo? No? Nada más usamos canasol. Canasol, okay. Cleaning fluid, yeah. Jabón neutro. Jabón, neutral soap to wash out the microorganisms. Y bueno, ya después ya pudimos terminar, bueno, darle forma a toda la cúpula. La siguiente. Finishing and giving the vault form. Y bueno, aquí están los maestros trabajando. Fue un trabajo muy, muy pesado porque el sol, ya estábamos en abril más o menos así, y estábamos trabajando todo el tiempo y estábamos fritos por el sol, por de tanto blanco. They were working all through the warm spring of April, and the sun was beating down. It was a heavy work, and they were all getting cooked by the sun. Or fritos, right? Y bueno, al final fue otro, ¿no? De que, bueno, teníamos que impermeabilizar, entonces hubo gente que llegó con donaciones de impermeabilizante plástico y pues le tuve que decir no, gracias, ¿no? It's time to waterproof the vault. And people came with donations of synthetic waterproofing coatings, and they said no, thank you. Y sí. Entonces lo que hicimos en ese momento fue pedirle a la gente esa que regresara las cubetas y que con eso nos compraba jabón y alumbre. Entonces, y algo que les gustó mucho fue que les regresaron el dinero y ellos nada más gastaron una tercera parte de lo que habían gastado en las cubetas. So they said, well, bring us empty buckets. Don't bring us buckets of synthetic resin. So they spent a lot less money on those, and then they used it to prepare the Alumina soap sealant, which is. Y bueno, está acabado, impermeabilizamos también la cúpula. La cúpula ya no tenía elastomérico, pero cerramos algunas grietas y la impermeabilizamos también. The cupola or the dome itself didn't have an elastomeric coating on it, but it had several small fissures which they refilled. And for the Americans here who may not be familiar with jabón de alumina soap, it's a traditional sealant or water repellent that's used with masonry. And I think it probably goes back to Islamic chemistry in Spain. Alumbre is rock alum, and the jabón neutro or jabón de pasta, okay. Amarillo. So it's a potash soap. So chemically, the reaction is between the potash and then the aluminum potassium sulfate, which is the alum, rock alum, and it produces aluminum stearate, which is a water repellent. But it's a breathable water repellent, so it keeps water out as a liquid, but it lets water vapor through. And when I was a kid in the Boy Scouts, our scoutmaster used to have us boil our tents in alum and soap, so they'd be waterproof, canvas. This was 40 years ago, but it's an old tradition, the alumina soap. Ojalá algún día. Sí. Bueno, y ya después... Este trabajo empezó al revés, debes de empezar de arriba para abajo, pero la gente lo que quería era quitar abajo y pensaban que ya nada más iban a pintar y se iba a ver bien. Entonces fue convencerlos ir subiendo. It might seem that they did the project backwards, starting at the bottom and working up,
but this was really the only way they could do it. Right? Yeah. Porque necesitamos ver que la gente supiera, ¿no? Porque a ellos no les interesaba impermeabilizar, querían nada más quitar la sal. Oh, because at the beginning of it, they weren't thinking about it, waterproofing the roof. They were just worried about the foundations that were crumbling, and that was the greater emergency, was more important. So they worked from the bottom up. Bueno, entonces estas son la salida de la iglesia, de la escalera de caracol. Cómo no la encontramos, y también la torre del campanario tenía similares condiciones. Entonces ahorita vamos a ver lo que hicimos, el proceso de... Yeah, that was the stairway, or the door from the spiral stair up to the roof, and both that tower and the bell tower had similar conditions of the mold and humidity. Bueno, y en esta en particular teníamos algunas grietas muy graves que estuvimos trabajando y las inyectamos. Incluso en unas tuvimos que hacer como coseo de grietas porque esta estaba perdiéndose en pedacitos, ¿no? There were some severe cracks in the... Es la torre del caracol. La Escalera. This is the tower of the stair shaft. It had some severe cracking that they had to correct and to inject with mortar and weave them back together because some of the bricks were literally falling out and were crumbling, but they were knitting it back together. Sí, y bueno, ya después, como todo tenía que ser blanco, entonces bueno, ya terminábamos, poníamos morteros y aplanados y después encalábamos para la presentación. And then to finish it all off, once it had been repaired and plastered, they gave it a whitewashing as a final presentation. En la torre del campanario teníamos problema en el último cuerpo y en el cupulín. Aquí pudimos trabajar en pedazos aislados y nada más hacer reparaciones mínimas en el primer cuerpo. In the first stage of the tower, they were able to make minimal repairs, but on the upper stage, it required more extensive work. Tuvimos que quitar todos los aplanados y consolidar los ladrillos porque ya estaban un poco, entonces sí le dimos agua de cal, lechada de cal y ya después los morteros. In the upper stages, they had to remove all the plaster down to the brick, consolidate the brick with lime water, and then replaster with lime. Y bueno, la fachada tiene muchos problemas de humedad, o sea, siempre está esta parte de aquí, está sacando sales, está reventando aplanados, está sacando toda la humedad. Y afecta también a la puerta, que es de madera. Entonces también teníamos que hacer un trabajo de limpieza mucho más a profundidad. On the facade had many problems of humidity, rising dampness, salts, and the humidity and the dampness affects not only the brick, but also the doors, which are wood. Y bueno, aquí estuvimos trabajando con algunas grietas que teníamos. Teníamos las columnas muy dañadas, los tabiques. También lo limpiamos, estuvimos haciendo consolidación y en las columnas hicimos algo de inyección también. Como en esta parte de la puerta principal tuvimos que trabajar aquí, inyectar y trabajar, porque teníamos una grieta que ya está subiendo. And this part of the central part of the facade, there were some severe cracks that had to be patched. They had to clean a great deal because of the staining. The columns had areas where the bricks were deteriorating and they had to inject to consolidate and then to give it its final repairs. In particular, in the center of the arch, there was a crack that required filling and patching. Aquí estamos trabajamos esta grieta y tuvimos que reintegrar las formas porque ya la forma en esa donde estaba la grieta estaba perdiendo, entonces reintegramos el volumen para tener. And then once the structural crack had been filled and repaired, they had to reintegrate the ornamentation, of which some had deteriorated. Y bueno, ya estábamos aquí con la fachada un poco terminada, ya teníamos consolidado y pintado, y yo todavía no me quería quitar la idea de que no quería la iglesia tan blanca. So here they are just about done with everything consolidated and being lime washed, and they still had to deal with the idea that maybe the church shouldn't be just plain white. Entonces hice una pequeña prueba en el arco y les pedí permiso de hacer la prueba para que ellos vieran, ¿no? Entonces pinté con agua de cal y con tierra, simplemente nada más como sucia para que ellos vieran y que si no les gusta, pues al final de cuentas se va a caer, ¿no? So she tried a little experiment, got permission to do so from Mexico,
on the archway to explore a little bit more, to see if there was some color there, and then also to give it a treatment of fue tierra, so a little earth in the lime wash to give it a bit of a tint, to see if people liked it that way, if they thought that that was fitting as a contrast. Y bueno, yo les decía, bueno, se ven más los detalles también, ¿no? Entonces, primero ellos dijeron, sí, está bien. Entonces yo quería seguir con más, quería terminar acá y y para ver si algún momento podíamos bajar el blanco de la iglesia, porque no la puedes ver, ¿no? Está muy blanca. And she found that actually you could make out the relief ornamentation better when it was given a more subtle color, because the blinding whiteness of the lime tends to obliterate some of the ornament. So then she was thinking, why don't we do more of it, and carried on to the rest of this, the cornice and the... Pero pues no, entonces así la dejaron, ¿no? La siguiente. This is where it stopped. It left. Entonces, y esto es como quedó la iglesia, ¿no? O sea, estas son las caras ya de la iglesia ya completamente terminada. Y pues sí es un blanco muy fuerte. So here is how the church has been left with the whitewash, brilliant whitewash, and repaired. And sí, incluso cuando estábamos ya terminando la temporada de lluvias, ya nos alcanzó mayo, íbamos a trabajar nada más enero y terminamos trabajando de enero hasta mayo. They had set out thinking they would just work in the month of January. They ended up working all the way through May, but they were completed before the rainy season arrived. Pero a la semana llovió, a 3 días teníamos que nos habíamos ido y llovió y la tierra y todo, y la gente me habló para que fuera corriendo y yo pensé que la iglesia se había caído o algo así. So 3 days after they finished the work, there was a big storm that came through, and the earth was splashing up on the building from the rainstorm, and she got a phone call to come quickly, and she said, "Oh my God, the church has collapsed." But y no era que se había ensuciado, entonces it had just gotten dirty. It had gotten dirty in the oval. Yeah. La querían blanca otra vez. Y bueno, como teníamos cal, entonces otra vez. So they gave it another whitewashing. Entonces, ya, siguiente, por favor. Y entonces, pues ya estaba blanca y ya, que era lo que ellos querían, ¿no? Ya la siguiente. Y así de blanca está. Bueno, así de blanca. Entonces, esto ya fue la segunda vez que fui, que ya había llovido y que tuvimos que ir otra vez a pintar. So this is the second time. After it had rained, they came back to give it another whitewashing. Y seguía mi arco café. And there's her coffee-colored arch. That's her arch. Creo que ya es la última. No, y así está. And that's it. Great. No hubo necesidad de, digamos, inyectar o reparar grietas en la bóveda de características. En la de este Cañón Corrido. En la de Cañón Corrido no. Cuando levantamos el aplanado que tenía, estaba todo deshecho, pero porque estaba muy finito el mortero. Y el terrado pero los tabiques estaban muy bien. O sea, es de tabique. Entonces lo limpiamos todo, incluso hicimos pruebas con agua. Question had to do with the barrel vault of the nave, and Javier was saying, did you find structural cracks in the brick of the vault? And the answer is no, that the deterioration was in the mortar cap with the superfine sand that had not held up. Cuando hicieron algunas calas, apareció más policromía, más color en muros. Sí. Bueno, apareció la pintura de la pila de agua bendita. Bueno, y hay otras fotos que no puse de otros detalles que fueron saliendo, ¿no? También desapareció esta roja y tenía un poquito de azul. Y en las columnas de la entrada encontramos pintura roja, pero esa sí no. En las columnas de la fachada. The question was, in making any exploratory incisions in the surface, did Abby find any other evidence of polychrome, such as at the baptismal font? And the answer is that on the columns of the facade, there was some vestiges of red and blue. Pero eso sí los consolidamos y tapamos nada más, porque eran rayitas así esporádicas que... There were just little stripes here and there, and they ended up consolidating and whitewashing rather than trying to recreate the polychrome.
The mortar that was on the vault, was that a lime mortar or Portland cement mortar? And also, what process did they use to remove it? Did they just chip it by hand or did they use pneumatic tools? Bueno, el aplanado que estaba sobre la bóveda de cañón era un mortero de cal o de cemento. Era cal. Sí, era cal. Era cal, it was lime. Y el procedimiento de remover el mortero, ¿cuál fue? ¿Utilizando? Era mortero de cal, que estaba en malas condiciones. O sea, hubo pedazos donde quitamos morteros, sí había cemento. En algunas partes así aisladas había cemento y también lo... ¿Utilizaron martillos y cinceles? O... En la bóveda hubo pedazos que nada más teníamos que hacer así, y en otros con cincel. Sí, estuvimos quitando. Hammer and chisel, and a lot of the plaster was in such deteriorated state that it just was coming apart. You just step on it, it would come loose. Pero no utilizaron martillos neumáticos ni nada. No power tools. All handwork. Yeah. Sí, lo que pasa es porque estaba deshecho el mortero, como tenía el astomérico, se humedece y se pudre la cal. Sí, por eso es que se despedazaba. No era por otra cosa. Underneath the elastomeric coating, the lime mortar was putrefying, is the word he used, because of the trapped moisture, and it basically kills the lime. Donde teníamos por la pregunta de Javier de las grietas, donde teníamos más filtraciones y si veíamos el cañón por dentro lo veíamos en las partes en el primer tercio, en el arranque. Y entonces arriba está un descanso, está la bóveda y está el descanso. Y en esa parte es donde teníamos problemas porque había cemento y los desagües estaban tapados. Entonces todo eso también lo trabajamos. On the sides of the barrel vault, in the lower third on each half, there was moisture coming through inside. And up above, what Abby found was that there was a vault, then there was sort of a flat spot, and then the parapet. And in those flat spots, there was cement below, and moisture would accumulate there, and the drains were even stopped up, were covered over. So they had to take all that down and correct it. Yeah. ¿La ubicación del templo dónde es? Está a 13 kilómetros de Magdalena. Es una visita, es dentro del municipio de Magdalena. Y un poco la historia de qué año es. Estos muros son de 1772, los muros de esta iglesia. El templo, la fundación es de 1689, pero es ya la etapa franciscana esta, la que estamos viendo. Entonces son muros de tabique. So the question was about the date of the church and the date of the vault. You asked about the vault. The vault is, you said 1762? The vault is, the church was founded in the 1680s by the Jesuits, but this is the Franciscan phase. So we're talking about, actually this is mid-18th century. Mm-hmm. Sí, me parece interesante que en algunas intervenciones ha sido clave la participación de la comunidad, ya sea a veces para estorbar, para alentar los procesos, pero en definitiva la participación comunitaria es muy importante. Sin esa, bueno, son los que lo cuidan ordinariamente, ¿no? No hay ya una sistematización del trabajo comunitario, de intervención comunitaria, o qué consejos nos podríamos dar a quienes nos toca esa parte. Two-part question. Well, actually, the first part is a commentary. From this project and also from the one of Caborca, you see the importance of involving the community in the work of restoration. And then El Padre would like to know if Abby has some advice for how to foment and extend that participation for future projects, not only for the restoration, but for the ongoing maintenance of the parishioners who will care for the building long term. Sí, bueno, uno de los trabajos se fue haciendo trabajo de restauración a la par del trabajo de comunidad, porque yo sentía que yo iba a salir, iba a cerrar la puerta y ellos iban a entrar y iban a poner cemento y pintura dorada, y iban a trapear con agua. Entonces, eso fue como parte de los trabajos de los sábados, de que ellos fueran, de decirles, bueno, ahí está la cal, ahí quedó cal, se guardó,
que no trapearan con agua porque pasaban el trapeador con agua, entonces hubo muchas cosas que se les hizo como hincapié de que ya no poner los clavos para poner las guías, entonces ellos han estado poniendo con cintas adhesivas y cosas así, ¿no? Sí han tratado de cuidar la iglesia y se les dejó un plan de mantenimiento, bueno, que tienen que subir y quitar la basura de las bajadas de agua y lo de estar impermeabilizando, pero eso sí ya no sé si lo están haciendo. Abby was concerned about that because once she finished the work and, as she said, closed the door on her way out, she was worried that the parishioners would come in and paint the columns gold and pound nails into the wall to hang the Station to the Cross. But that's what those Saturday work sessions were for, to involve the community and educate them on the importance of taking care of the monument. And she's seen evidence that that's indeed what they're doing, that they are respecting it, and so it's, I believe, a success, yeah? To this point, although she hopes so. Yeah, over the long term, we'll see. But I think for now, it was it seems to have worked. What is the cycle for the whitewashing? Yearly, every couple of years? Maintenance, yes. Sí, ¿y cuáles son tus recomendaciones sobre la lechada de cal? De vez en cuando, sí, para mantenimiento adecuado. Hay que volver a pintar. Pero la pintar con la lechada. La lechada en el exterior, sí. Pues es que ¿Anualmente o...? No, yo les dije que bueno, sería lo ideal cada 2 veces al año impermeabilizar y estar... Ideally, twice a year. That's the recommendation. ¿Y lo han hecho, Abby? Oh. No sé, tengo 2 años que no voy. It's been 2 years since she's been there, so she doesn't know if they're doing that. And that would be not only for the whitewash but also the jabón de alumina, the retreatment of the impermeable, how do you say it? Waterproofing, impermeabilizante. Another cup of coffee. Pablo, ¿qué? Al principio mencionabas que los albañiles tenían una forma de trabajar que te costó trabajo convencerlos de que aprendieran algo que ya se ha perdido, que es algo que es tradicional. Al final comentaron algo contigo o tú percibiste algo que hayan ellos aprendido o sí te dijeron algo. Pregunta primera. The question is, at the end of the job, did the Masons have any commentary for Abby as to whether they had learned sufficiently and were they committed to these ideas of restoration? Sí, bueno, ellos primero no entendían cómo que se tenía que apagar la cal, no, como que no sé qué pensaban, decían que cómo era apagar la cal, no pensaban que estaba ardiendo, que era como brasas en un asador y que tenían que echar agua así, no sé. Entonces sí les expliqué cómo era todo eso y luego con la cal química, como vieron que eran sacos, querían hacerlas al estilo de albañil, ¿no? Tirarlo en el piso, mezclarlo con la arena y echarle agua. Entonces yo también les dije, bueno, se tiene que apagar. Y ya después yo podía ir, porque los primeros meses tenía que estar ahí en la obra siempre. Ya después podía ir, venir lunes, venir miércoles, estar el sábado ahí. O sea, podía tener la libertad de dejarlos 2 días solos, 3 días solos. Entonces, y sí trabajaban bajo lo que yo les estaba enseñando. What she found was that over the course of the project, for the first 2 months, she had to be there every day, supervising and directing the work, because the Masons had lost the tradition of slaking lime on site. They didn't know how to do it, and then it was producing so much heat, it was boiling, and they were thinking, we'll have to put up a grill here and cook over it, right? In this process. But they learned that, and they also thought that with the powdered lime, the lime hydrate, that they could just mix it with sand and throw water on it. And she said, no, you have to also turn that into a paste or a putty by soaking it as well. But she did feel that they learned, and that after the first couple of months, she would just go 2 or 3 times a week to the job. Pero al fin. Al fin ellos, bueno, siempre estaban como diciendo que si había otros trabajos de restauración. Uno de ellos estuvo hace 10 años o 12 años, el papá más bien de ellos, en la restauración de Caborca cuando se llevó. Entonces estaban interesados en poder seguir con proyectos de restauración. Yeah, they were interested in finding other work in restoration. And the father of one of them had worked on the restoration of the Caborca church, which we saw last night. So me parece que estás
despertando el interés. Espero y que no se vayan a trabajar de albañiles a Nogales. Y pues, y buscan trabajo. Just so I understand, in the domes, it was fired brick, and then it was a lime mortar with the coarser material, and that didn't show deterioration apparently. Is that what I understand? It was deterioration of the outer surface covering the mortar and the bricks. El deterioro del aplanado de la bóveda de cañón fue en la primera capa de la arena fina o extendía hasta el mortero más grueso. El mortero más grueso estaba todo, ¿Y lo excavaron hasta el ladrillo? todo, lo limpiamos todo y lo... They took it all the way down to the brick because everything was disintegrated. So the brick was no problem with that mortar because it was new. ¿Y el ladrillo estaba? No, estaba bueno y yo creo que es por la capa de compresión de tierra que tenía. Y aparte tenía como frente de evaporación esta capa de compresión y por abajo, ¿no? O sea, el tabique estaba echando todo para abajo, todo hacia adentro de la iglesia. Entonces yo creo que también por eso... Por la parte... por la parte de ¿Había adentro. deterioro al interior? Al interior sí había, entonces, y eso sí los There was sort of a cap of earth over the brick where before the mortar got on. It was sort of a compression cap to even it out. And then the deterioration that they noticed was on the interior of the vaults because the moisture had been penetrating to the inside where it crystallized the salts and caused the problems. So, but the brick itself is largely sound. Después de 250. Sí, porque brincaba. So, yeah, you can jump on it. Y las juntas de mortero en la bóveda? Las juntas de mortero en la bóveda por afuera estaban bien y por adentro las tuvimos que restituir. On the outside, the mortar joints were sound. On the inside, they had to repoint them. You've done beautiful work with the church and with the community. Where's your next project? ¿Y el próximo proyecto dónde está? No sé, a ver, ¿dónde está? Arispe. ¿Dónde quieres? Wherever you want. Wherever you want. Muchas gracias.